Un saludo, en la anterior clase demostramos que el valor de la pendiente ha sido igual a este término de acá. Ahora nosotros queremos demostrar que este valor es idéntico al de la izquierda y al de la derecha, ¿no? No sé con cuál trabajen ustedes, pero vamos a demostrar que este valor del centro que determinamos en la clase anterior es igual al de la izquierda y al de la derecha. Empecemos demostrando que es igual al de la izquierda, para eso ya le tenemos escrito aquí. Nosotros vamos a ir reemplazando algunas cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que x promedio no es más que la sumatoria de x sub i dividido para los n elementos de x. X promedio es igual a la sumatoria de x sub i para los n elementos de x. Eso es x promedio. Lo mismo podríamos decir de y promedio. Y promedio es igual a la sumatoria de cada uno de los elementos de y sub i, dividido para los n elementos de y. Entonces, esto podemos reemplazar tranquilamente aquí donde dice x promedio y promedio. Aquí vamos a reemplazar. Y también en el de acá abajo, ¿no? Entonces eso reemplacemos aquí, la pendiente es igual a la sumatoria de xy menos n que multiplica en vez de x promedio ponemos sumatoria de x sub i dividido para n por y promedio que es la sumatoria de y sub i dividido para n. La sumatoria de y sub i dividido para n. Todo esto dividido, le ponemos aquí el signo de división. Abajo en el denominador, sumatoria de x al cuadrado menos n que multiplica por x promedio al cuadrado. En vez de poner x promedio al cuadrado, ponemos sumatoria de x sub i al cuadrado, sumatoria de x sub i al cuadrado dividido para n cuadrado sería, n cuadrado. Listo. Vamos a seguir resolviendo. Le subimos. La pendiente me queda igual a la sumatoria de x sub y menos, aquí puedo tranquilamente eliminar una n con la de acá, me queda la sumatoria de x sub i por la sumatoria de y sub i, todo esto dividido para n. Todo esto dividido para n. Y en el denominador ponemos una línea grande aquí. En el denominador nos quedaría la sumatoria de x al cuadrado menos, aquí también podría simplificar una n con el n cuadrado, me quedaría aquí sumatoria de x sub i al cuadrado dividido para n. Pongámosle todo esto dividido para n. Perfecto, la pendiente me queda igual. Aquí podría ser factor común, le puedo multiplicar la n por este valor. Me quedaría n por la sumatoria de xy menos la sumatoria de x sub i por la sumatoria de y sub i, todo esto dividido para n. Todo esto dividido para la primera n. Y todo esto dividido abajo, vamos a hacer lo mismo. Subámosle un poco la pantalla. Me queda la sumatoria de x al cuadrado, menos, podríamos hacer aquí mismo factor común n. La n pasaría a multiplicar. N por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x sub i al cuadrado, todo esto también dividido para n. Aquí extremos con extremos, medios con medios. Tranquilamente podemos simplificar esta n con la n de acá. Y me va a quedar esto en el numerador, esto en el denominador. La pendiente es igual a n por la sumatoria de xy menos la sumatoria de x sub i por la sumatoria de y sub i, todo esto dividido para n por la sumatoria de x al cuadrado, menos la sumatoria de x sub i al cuadrado. ¿Qué hemos obtenido? Nosotros hemos obtenido la otra fórmula de la pendiente, que la tenemos en la parte superior. Si nosotros subimos, hemos conseguido exactamente esta fórmula. N por la sumatoria de x sub y menos sumatoria de x, sumatoria de y, dividido para n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado.
Entonces ya hemos demostrado que esta fórmula es igual a la de acá, es la misma, solo expresada de forma diferente. Y ahora finalmente también queremos demostrar que esta es igual a la de acá. No sé con cuál trabajen, pero las tres son iguales. Y ahora queremos demostrar que esta es igual a la de acá. Para eso nos vamos a ayudar primero de esta. Vamos a partir de esta para ir demostrando el numerador de acá. Vamos a desarrollar este numerador para indicar que es igual al de acá. Y luego vamos a desarrollar el de abajo para demostrar que es igual al que tenemos por acá. Listo, podemos aquí hacer un apartado del texto y vamos desarrollándolo por acá. Vamos a ayudarnos de este numerador. Sumatoria de x sub i menos x promedio que multiplica por y sub i menos y promedio. Esto es igual a la sumatoria. Aquí vamos a irle desarrollando. X sub i por y sub i nos queda xi, y elemento a elemento vamos a ir multiplicando. Y ahora x sub i por menos y promedio. Me quedaría menos, por el signo de acá, x sub i por y promedio. X sub i por y promedio. Ahora el siguiente elemento, que es menos x promedio, multiplica por y sub i. Menos x promedio, que multiplica por y sub i. Finalmente, menos por menos me da más x promedio por y promedio. Y cerramos el paréntesis. Ahora vamos a distribuir la sumatoria. Me quedaría sumatoria de x sub i, y sub i. Menos, aquí me quedaría y promedio, que multiplica por la sumatoria de x sub i. Esto menos, en cambio aquí sería x promedio, que multiplica por la sumatoria de y sub i. Esto más x promedio y promedio por la sumatoria. Me quedaría x promedio y promedio por la sumatoria. Desde i igual 1 hasta n, que me daría n elementos, ¿no? X promedio y promedio. Aquí escribimos la sumatoria de x sub i, y sub i. Aquí podríamos reemplazar lo que teníamos acá, miren. La sumatoria de x sub i dividido para n me da x promedio. Por lo tanto, si yo quiero la sumatoria de x sub i, la sumatoria de x sub i es igual a n por x promedio. La sumatoria de x sub i sobre n es x promedio. Si yo quiero despejar la sumatoria de x sub i, pasa a multiplicar la n a x promedio. N por x promedio es la sumatoria de x sub i. Aquí puedo reemplazar menos y promedio, y en vez de sumatoria de x sub i me quedaría n por x promedio. Esto menos x promedio, y en vez de la sumatoria de y sub i puedo hacer exactamente lo mismo aquí. Paso a multiplicar el n por el y promedio. Me quedaría la sumatoria de y sub i igual a y promedio por n. Eso podemos reemplazar acá. Y promedio por n. Y esto más sumatoria de i igual a 1 hasta n de x promedio y promedio me va a dar n veces x promedio y promedio. Quedaría aquí n veces x promedio y promedio. Por lo tanto, aquí nos va a quedar la sumatoria de x sub i, y sub i, menos, aquí si le ordenamos, tenemos dos veces n, x promedio y promedio. Porque este término es igual al de acá, solo que falta ordenar, ¿no? nxy, nxy. Menos por menos y menos da menos 2 nxy. Finalmente esto más el último término que es n por x al promedio y promedio. Esto le podemos subir un poco. Y finalmente me queda la sumatoria de x sub i, y sub i, menos nx promedio y promedio.
Ya tenemos el numerador. Ya tenemos el numerador, miren. A partir de este numerador, encontramos este numerador que está acá, igualito. Sumatoria de xy menos n por x promedio y promedio. Es el mismo numerador. Entonces ya hemos encontrado el numerador que es igual. Ahora queremos demostrar que el denominador también es igual al de acá. Entonces nos toca desarrollar este de aquí. Sumatoria de x sub i menos x promedio al cuadrado. Este le vamos a desarrollar hasta llegar a esto. Entonces escribamos de aquí abajo este denominador es la sumatoria de x sub i menos x promedio, todo esto al cuadrado. Este le queremos desarrollar hasta llegar a esto. Sumatoria de x al cuadrado menos n por x promedio al cuadrado. Entonces vamos desarrollándole acá abajo. Aquí me queda la sumatoria de x sub i al cuadrado menos 2 veces x sub i por x promedio. Podemos poner primero x promedio por x sub i más x promedio al cuadrado. Desde aquí podríamos distribuir las sumatorias. Me quedaría sumatoria de x sub i al cuadrado menos 2 veces x promedio por la sumatoria de x sub i más x promedio al cuadrado por la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Aquí me quedaría la sumatoria de x sub i al cuadrado menos 2 veces x promedio, y la sumatoria de x sub i le puedo reemplazar por lo que vimos acá arriba. La sumatoria de x sub i es n por x promedio, que viene de despejar acá arriba. Nosotros sabemos que x promedio es la sumatoria de todos los elementos de x dividido para n elementos de x. Ese es el promedio. Entonces, desde aquí nosotros queremos despejar la sumatoria es n por x promedio. La sumatoria de x sub i es n por x promedio. Eso vamos a reemplazar acá abajo. En vez del término sumatoria de x sub i vamos a poner n por x promedio. Esto más x promedio al cuadrado multiplicado por n. Acá nos quedaría la sumatoria de x sub i al cuadrado. Acá nos va a quedar menos 2 veces x promedio por x promedio. Nos va a quedar x promedio al cuadrado y que multiplica por n. Más, acá tenemos x cuadrado por n. Acá nos va a quedar la sumatoria de x sub i al cuadrado. Menos 2 más 1 me queda menos 1. Menos, le podemos poner la n primero, n por x al cuadrado. Y lo que hemos encontrado aquí abajo, a partir de aquí, lo que hemos encontrado acá abajo es lo que teníamos en el denominador arriba. La sumatoria de x al cuadrado menos n por x promedio al cuadrado es igual a la sumatoria de x sub i menos x promedio al cuadrado. Ya hemos demostrado que el numerador es igual al numerador de la derecha y el denominador es igual al denominador de la derecha. Por lo tanto, estas tres fórmulas son iguales y en los ejercicios vamos a trabajar con cada una de ellas. Trabajaremos con este en una clase, en otra con este y en la última con la otra. Las tres son iguales, pero depende cómo trabajen ustedes en su asignatura.